pero sí claramente ya se han oído esos mensajes de la oposición, de una oposición inteligente, de una oposición férrea, pero por supuesto con mucho respeto, y por eso precisamente tenemos en línea a Miguel Uribe, el senador electo, quien tuvo la votación más alta en las pasadas elecciones al Congreso del 13 de marzo y llegará al legislativo a partir del 20 de julio por parte del Partido Centro Democrático. Bienvenido a RCN Mundo, Miguel. Hola Carla, un saludo especial para ti, a Jesús, a todo el equipo de RCN y por supuesto a todos los oyentes. ¿Cómo se está configurando el tema de la oposición en el Congreso? Porque de todas maneras hay más fuerzas de centro derecha en el legislativo que de centro izquierda. Es decir, en este momento el presidente electo no tiene gobernabilidad o no ha logrado, pues tiene más bancadas de parte de ustedes, de ese sector de político. ¿Cómo se van a organizar? También se hablaba de la reconfiguración del uribismo, que incluso algunos señalaron que estaba muerto. Bueno, en primer lugar, yo no creo ni que el uribismo esté muerto, y hoy más que nunca el Centro Democrático va a ser fundamental para el país. Nosotros somos una bancada de personas coherentes, firmes, y en mi caso particular he planteado una oposición inteligente. Eso quiere decir una oposición muy distante a la oposición que Petro y sus socios hicieron en los pasados años, es decir, una oposición primero pensando en Colombia, segundo con la grandeza de apoyar lo que le convenga al país, pero con la firmeza de evitar daños constitucionales, daños a la democracia, a la libertad, a la actividad económica, entre otros. Tercero, una oposición que convoque, que sea incluyente y no sectaria, una oposición con argumentos y no visceral, con base en hechos y no con base en odios. Básicamente una oposición para construir. Es evidente que no queremos más polarización, más odios, más resentimiento, pero nosotros tenemos la obligación de hacer una oposición decente, respetuosa, inteligente, vuelvo repito, que sea sensata, que no sea obstinada, para defender no solamente al casi 50% de los colombianos que no votamos por Gustavo Petro, sino en general a los colombianos. Es que nuestro papel es que el país mejore, y por eso he planteado esa situación, y creo profundamente que nosotros en el Centro Democrático pues haremos el trabajo necesario para defender el país, para defender la democracia, para defender la libertad, la actividad económica, y le puedo decir a todos los colombianos que conmigo cuentan, que no están solos, que entiendo que ante la incertidumbre que genera esta elección, pues vamos a dar vamos a hacer todos los esfuerzos para generar tranquilidad, y desde la oposición, una oposición, vuelvo repito, inteligente, vamos a defender los intereses de los colombianos. En ese sentido, el presidente electo Gustavo Petro y varios de sus alfiles, como Roy Barreras, quien conversó con RCN Mundo esta mañana temprano, han hablado, doctor Uribe, de un gran acuerdo nacional, de una convocatoria, y da la impresión de que se están moviendo bien y duro con otros partidos tradicionales, el Partido Liberal, eventualmente algo del Partido Conservador, Partido de la U, en fin. ¿El Centro Democrático eventualmente participaría de ese acuerdo nacional? Mire, Jesús, yo lo primero que tendría que decir es que yo conozco bien a Gustavo Petro. Yo fui concejal y presidente del consejo cuando él fue alcalde, y Gustavo Petro es un hombre de retórica. Es decir, lanza anuncios, pero deja muchos vacíos frente a las cosas concretas, a la ejecución, al cómo de los asuntos, y es ahí donde vamos a encontrar seguramente dificultades durante estos 4 años. Lo segundo es que la pregunta es si están promoviendo un acuerdo nacional alrededor de grandes transformaciones, grandes cambios a favor de los colombianos, o están promoviendo un acuerdo nacional burocrático en el que puedan consolidar una coalición de gobierno del Congreso que les garantice tener una planadora. Yo me inclino a pensar que están hablando más de la segunda que de la primera, y en ese orden de ideas, pues el Partido Centro Democrático, espero yo, no participará en ningún tipo de negociación que implique transar los intereses de los colombianos por intereses personales. Aquí vamos a pensar primero en Colombia. Yo creo que el Centro Democrático tiene que ser fiel y firme no solamente a lo que defiende, sino al valor que representan esos 10 millones de personas que no votamos por Gustavo Petro. Y el Centro Democrático tiene que tener la grandeza de respaldar iniciativas que le favorezcan al país si llegasen a haber, pero con la firmeza absoluta de evitar catástrofes en Colombia. Mire usted que el primer riesgo y el más importante que tenemos es que Gustavo Petro quiera extender el mandato constitucional. Tenemos que evitar
que se modifique la Constitución en ese sentido y garantizar que el periodo de Gustavo Petro dure solo 4 años. Segundo, necesitamos garantizar la actividad económica. Hoy ya estamos viendo desafortunadamente consecuencias negativas de la elección de Gustavo Petro, pero en ese sentido necesitamos desde el Congreso, proteger la propiedad privada, evitar que haya persecución a los empresarios, que haya intervencionismo, que desafortunadamente uno pueda entrever en el discurso de Gustavo Petro algunos anuncios de, primero, intervencionismo, segundo, de confirmar su interés de promover la expropiación, y en ese orden de ideas tenemos que ser fieles a proteger la actividad económica que genera empleo, y así es la única alternativa para generar desarrollo social. Y lo tercero es que tenemos que defender la independencia y separación de poderes, que ya desafortunadamente el presidente electo lanza mensajes muy dañinos para la democracia, como dándole órdenes a los organismos de control, particularmente al fiscal. Dos, está pidiendo que haya impunidad, que se deje libre a miembros de una organización criminal como la Primera Línea. Ustedes allá han sido víctimas de ellos, ustedes allá en RCN han tenido que asumir la persecución, el acoso, la destrucción que eso representa, y resulta que están pidiendo que haya impunidad. Entonces, yo creo que ese es el tipo de cosas que tenemos que defender. Ahora, termino con esto. Si realmente hay una vocación de tender puentes, pues seguramente nosotros vamos a reaccionar positivamente, pero eso lo veremos con el tiempo. Por nuestra parte, y yo particularmente, repito, creo que hay que ejercer una oposición inteligente, sensata, pensando en Colombia, con la inteligencia absoluta para reconocer lo que le conviene al país y tener la firmeza necesaria para evitar daños para Colombia. Doctor Miguel Uribe, ¿quién va a ser el nombre, la cabeza de la oposición, el líder de la oposición? ¿Y usted ha hablado con el expresidente Álvaro Uribe? Lo primero es que yo no sé quién va a ser el líder o no, pero lo que tengo claro es que los colombianos cuentan conmigo porque yo ya demostré que puedo hacer oposición, primero argumentada, no visceral, como lo hice en Bogotá a Gustavo Petro. Cuentan conmigo porque hago una oposición con argumentos, con cifras, con hechos, con técnica. Tercero, porque no me vendo, porque yo creo que aquí es muy importante entender que va a haber un esfuerzo de algunos sectores del gobierno para buscar cooptar al Congreso, y tenemos que ser firmes a lo que creemos y al país, a la defensa de los intereses del país. Y lo digo con conocimiento de causa porque en el Consejo de Bogotá fue así en su momento cuando el alcalde era Gustavo Petro. Ahora, vuelvo y repito, si ese acuerdo nacional del que tanto hablan es un acuerdo burocrático, pues ya sabemos a qué atenernos, y espero yo que haya denuncias inmediatas si eso estamos viendo. Pero también le agregaría a Jesús que la oposición es un desarrollo, es decir, habrá un desarrollo natural y será decantando esos liderazgos dentro de la oposición, pero lo que le puedo decir con tranquilidad es que aquí lo que tenemos que pensar es que haya una oposición inteligente, sensata, unida, coordinada, que no sea para torpedear, que no sea para evitar gobernar, para hacer daño como desafortunadamente ellos hicieron durante los últimos años, sino para defender los intereses del país, para defender la Constitución, para defender la democracia y la libertad. 8:32, Miguel Uribe, senador electo por el Partido Centro Democrático. Gracias por estar con nosotros en RCN Mundo. Un buen día para usted. Muy amable por su tiempo. A ustedes un saludo especial.